Y llegamos a la diapo, a ver, y llegamos a la diapo de, ¿se acuerdan que yo les mostré un dibujito que era como los objetivos, ¿no? Como el camino que uno piensa que era así todo derechito y el camino que realmente es. ¿Se acuerdan? Y vamos por eso, díganme por favor si eso está Sí, bien. profe, eso vimos la semana Sí, pasada. eso sí, sí, eso sí, Genial. verdad. Sí, Listo, verdad. perdón, son muchos y a veces me pierdo, chicos, disculpen. Bien, ahora vamos a compartir. Así seguimos con esto. Bien, recuerdan que yo les hablé, como para hacerles un repaso de lo que estábamos viendo y que estén en tema. Recuerdan que yo les hablé, utilizando esta imagen, de el manejo de expectativas, ¿sí? El manejo de objetivos, la diferencia o la distancia que debería haber entre el deseo y el objetivo, ¿sí? Esto que les hablé un poco sobre la importancia de su rol en cuanto al manejo de las expectativas. ¿Se acuerdan un poco de esto? ¿Sí? Como esto es lo que veníamos hablando, ¿sí? Sí, profe, Bien. perfecto. Y esto que les hablé también de tratar de darle las herramientas al deportista para que se pueda no solamente autoconocerse, monitorearse y gestionar sus emociones, sino también focalizar la atención en el proceso y no en el resultado, ¿sí? Y esto va a ser de alguna manera como consecuencia o como producto de que se viva la competencia como un reto y no como una amenaza, o como un desafío y no como una amenaza, ¿sí? No nos conviene y no le conviene al deportista que la competencia signifique una amenaza porque esto afecta directamente a su rendimiento, ¿sí? Ya vimos cuáles eran las consecuencias de percibir la competencia como una amenaza, ¿sí? Y cuando hablo de amenaza me refiero a algo peligroso, ¿sí? Algo amenazante es algo que me pone en peligro. ¿Mm? ¿Estamos? Em, entonces, no nos conviene que la competencia esté de este lado, ¿sí? Nos conviene que la vivencie como un desafío y no como una amenaza. ¿Sí? Bien, hasta ahí vamos. Bueno, y acá yo les había hablado cuáles eran las respuestas psicológicas ante la presión. ¿Sí? Les hablé de una teoría que habla sobre la ansiedad y el distrés deportivo. ¿Sí? Les hablé cuáles podrían ser los síntomas fisiológicos y también les hablé de los síntomas conductuales de los deportistas que sufren ansiedad precompetitiva. ¿Sí? Cuando hablábamos, que esto también me acuerdo que se los di, así que lo vuelvo a repasar un poquito, cuando hablábamos de síntomas fisiológicos, y en esto yo algo que no les expliqué que ahora se los voy a decir. Hablamos de molestias digestivas, sudoración excesiva, dolor de cabeza, ganas de ir permanentemente al baño, tener insomnio o tener somnolencia, ¿sí? Tener muchísimas ganas de comer, lo que yo llamo hambre emocional, o directamente no poder probar un bocado. Lo que yo no les dije es que ustedes, por ahí alguno lo escuchó, pero nuestro intestino, ¿sí? Está conectado directamente con nuestro cerebro, ¿sí? ¿Vieron que se dice que el intestino es como un segundo cerebro? ¿Sí? En el intestino hay un montón, hay células nerviosas, ¿sí? Entonces, el intestino y el cerebro están estrechamente relacionados. Con lo cual, muchas emociones se pueden expresar a través de mis intestinos. Ujú. Hay un montón de afecciones, un montón de enfermedades que tienen que ver con lo intestinal, que se exacerban o que se provocan por diferentes emociones, o por sobrecarga de emociones. ¿Estamos? Entonces, tener en cuenta esto, el intestino eh, está directamente conectado y responde a mis emociones. ¿Mm? Bien. Y también tener en cuenta esto, chicos, que igual creo que en la diapositiva siguiente lo digo. No porque un deportista no tenga ninguno de estos síntomas que yo les estoy hablando, o sea, no es una ecuación. El deportista no tiene estos síntomas, no está padeciendo ansiedad, ¿sí? A veces esto es muy silencioso. ¿Mm? ¿Estamos? Y al revés, no porque un deportista padezca algo de esto, tiene ansiedad, ¿sí? Hay que interpretarlo como en un todo. ¿Mm? ¿Sí? Bien. Cuando hablamos de los síntomas cognitivos, lo que les dije, sensación de miedo, de no estar preparado, de que algo va a salir mal, sensación de fracaso, que no va a cumplir con las expectativas, que va a ser vencido, ¿sí? Sentirse con mala suerte, con culpabilidad, de jugar sucio, hacer trampas, dañar al oponente. Y después tenemos los síntomas motores, que puede ser que haya o mucha tonicidad o mucha sobrecarga muscular o carencia, ¿sí? Rigidez en diferentes músculos, pueden aparecer contracturas, ¿sí? Y esto no se explica por el entrenamiento. ¿Mm? Repito, si un deportista cumple con alguna de estas sintomatologías, no quiere decir directamente que tenga ansiedad precompetitiva, hay que analizarlo en un todo.
y a su vez puede que no demuestre ninguna de estas sintomatologías y que sea un proceso más silencioso y que aún así esté atravesando ansiedad precompetitiva. ¿Mm? Ay, se largó a llover con toda. Bien. Em, Cuando hablamos del distrés al estrés negativo, quiere decir que, digamos que hay situaciones, o sea, yo se los expliqué esto, pero siempre tienen que pensar que la respuesta de estrés va a estar presente, ¿sí? El Perdona, tema es que ¿qué es distrés? Perdona, Celeste. el distrés es eso, es como la respuesta al estrés, ¿sí? Se llama Ah, eso. ¿Mm? no sabía. En realidad Gracias. es una teoría, sí hay un montón sobre estas teorías, pero sí lo importante acá saber es que ante situaciones conflictivas o ante situaciones digamos, que nos desafían, nuestro sistema de defensa siempre va a reaccionar con estrés, siempre, ¿sí? Porque el estrés es como una activación, ¿sí? El tema es qué sucede cuando esto nos sobrecarga o nos desborda, así que ahí es como que en vez de poder reaccionar de una manera funcional, o no reaccionamos o reaccionamos de una manera que no es tan exitosa, ¿sí? Por ejemplo, nos paralizamos. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, el distrés es la respuesta a las situaciones estresantes, al estrés, ¿sí? Siempre hay una activación del estrés, siempre, porque así se activa nuestro sistema, ¿sí? El tema es cuando esa respuesta es disfuncional, ¿sí? Totalmente disfuncional. Bien. Bueno, estos dos autores relacionaron el distrés, o sea, las respuestas al estrés, con incrementos en la ansiedad, ¿sí? Y consideraron que ante situaciones que son potencialmente estresantes, ¿sí? Em, Dice, considera que entre las situaciones potencialmente estresantes, como lo es una competencia, está el exceso de confianza, miren esto, el exceso de confianza y las exigencias muy elevadas en el entrenamiento y en la competencia, ¿sí? Estas son dos situaciones que observan estos em, autores, que son situaciones potencialmente estresantes, ¿sí? ¿Estamos? ¿Por qué el exceso de confianza? ¿Sí? Eh, Ojo, no está mal tener autoconfianza y demás, no estoy hablando de eso, pero a veces el exceso de confianza también es una respuesta al estrés que no es tan funcional, ¿sí? O sea, estoy como, ¿por qué? Porque no estoy como muy consciente de la situación, o estoy como con niveles de euforia muy elevados, ¿sí? Entonces, o no estoy tal vez tan concentrado. Entonces, el exceso de confianza también es una respuesta que no es funcional. Ojo con eso, ¿eh? Puede parecer muy positivo, pero puede que no lo sea. ¿Mm? Y las exigencias de entrenamiento muy elevadas, ¿sí? ¿Se acuerdan que alguna vez hablamos de sobreentrenamiento? ¿Mm? ¿Sí? Bien. Estrategias de afrontamiento de la presión. Bueno, ahí tienen. Ahora me voy a basar en esto, en las estrategias de afrontamiento, ¿sí? Las estrategias de afrontamiento son respuestas ante una situación estresante, ¿sí? Son respuestas que tienen que ver con el control y con la neutralización de esta situación. Ay, perdonen, chicos, me van a estornudar. Sí, Em, sí. y son intentos del sujeto, ¿sí? Para superar las demandas que la situación le plantea, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Restablecer el equilibrio. Esto es el afrontamiento. Entonces, son conjunto de respuestas ante una situación estresante, ¿sí? Que tienen que ver con el control o con la neutralización de esa situación, ¿sí? Y en donde el sujeto intenta todo el tiempo superar esas demandas, ¿sí? Y lo que intenta es restablecer el equilibrio. ¿Mm? ¿Para qué? Para poder adaptarse a esa situación. Esa es la definición propiamente del afrontamiento. ¿Cómo, ¿Sí? profe? ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Sí. Ahora lo vamos a ver. No te me adelantes, Diego. Bien, ¿cómo puede ser, em, cuáles son las dimensiones del afrontamiento? Por un lado, el afrontamiento puede estar dirigido a la tarea, ¿sí? Y lo que intenta es el individuo utilizar estrategias para controlar algunos aspectos de la situación, ¿sí? O el afrontamiento puede estar orientado a la emoción, ¿sí? Y eso tiene que ver con cambiar la interpretación o el significado de una situación, ¿sí? Entonces el sujeto lo que puede hacer es distanciarse de la situación, controlarla, buscar apoyo social, etcétera, ¿sí? Bien. Esas son las dos dimensiones, orientado a la tarea o orientado a la emoción. ¿Qué quiere decir? O cambio mi conducta para controlar una situación, ¿sí? O, no sé, le pongo más esfuerzo, etcétera. O lo que trato es de cambiar mi interpretación hacia la situación y lo que hago es o me distancio o lo controlo o busco alternativas o busco a alguien que me ayude, etcétera, etcétera. Esas son las dos dimensiones, ¿sí? Bien. Em, y estas también son algunos ejemplos, ¿sí? Que ustedes también los pueden usar como entrenadores, ¿sí? Pueden utilizar un programa precompetitivo, ¿sí? Pueden utilizar técnicas de
autogestión de tonicidad, relajación de los músculos, tensión muscular, que son algunas que vimos, ¿sí? También se pueden utilizar estrategias que tienen que ver más con el pensamiento o con lo cognitivo, ¿sí? Que también un poco lo hemos visto, ¿sí? Entonces son todas estrategias que ustedes pueden utilizar para, digamos, ustedes como entrenadores, brindar herramientas para poder enfrentar situaciones estresantes de una manera un poquito más funcional. ¿Mm? Son muchas estrategias que ustedes pueden utilizar. Bien, cuando hablamos de planes precompetitivos, ¿sí? Nos referimos a diseñar rutinas precompetitivas, ¿sí? Y acá, chicos, no solamente me voy a focalizar en lo táctico o lo técnico, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con los hábitos de sueño, con los hábitos de alimentación, con lo que tenga que ver con el día anterior al entrenamiento, ¿sí? Con los otros chicos planteábamos esto, que en algunos clubes la semana anterior a la competencia no se, o los días, o el día anterior a la competencia no se entrena, ¿sí? Y luego se entrena fuerte, o se da un día de descanso y luego se entrena fuerte, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los hábitos de sueño, con la alimentación, con qué va a pasar esa mañana, qué hora se va a despertar, qué va a desayunar, qué transporte se va a tomar, qué horarios, ¿sí? Todo eso ustedes lo tienen que planificar, ¿sí? ¿Qué rutinas previas va a haber en el vestuario, ¿sí? Si ustedes como hablamos en un momento, si van a incluir la charla, ¿sí? ¿Cómo hacer el reconocimiento del campo, ¿sí? ¿Qué instrucciones le van a dar? ¿Mm? eh, Presentación de la competición, recordar objetivos. Todas estas rutinas y estos planes precompetitivos, ustedes tienen que estar atentos a esto. ¿Mm? Estamos desde la alimentación y el sueño hasta Cambió, el cambió mucho reconocimiento del ahora. campo. ¿Cómo? No, te iba a decir que cambió mucho ahora el tema de eso, porque tiene 15 asistentes, 4 ¿Vieron? preparadores físicos. Me imagino antes que era uno o dos y Tenía que tenían que hacer estar todo. atentos a todo. Pero bueno, Exactamente. Pero vieron que hay mucho debate en esto. Algunos entrenadores em, entrenan liviano la semana anterior, pero estoy acordándome lo que me decían los chicos, que me parece que obviamente cada uno con su librito, ¿no? Pero algunos entrenadores entrenan liviano la semana anterior, el día anterior a la competencia, si la competencia es el sábado, el viernes no entrenan, el domingo, bueno, el sábado compiten, el domingo descansa y el lunes con toda. ¿Vieron? Antes no era así. Hay jugadores que me decían, no, yo entrenaba y la semana anterior a la competencia era a darle con toda. ¿Sí? ¿Vieron cómo las cosas cambian respecto a esto? ¿Sí? Y también lo que decís vos, que ahora para cada una de estas etapas hay un equipo, hay una persona. ¿Mm? ¿Sí? Antes era uno solo, chicos. ¿Sí? Pero bueno, esto tiene más que ver con su rol, ¿no? De estrategia de afrontamiento respecto a diseñar un plan precompetitivo. Esto tienen que estar ahí ustedes para esto. ¿M? Obviamente el deportista tomarse la responsabilidad de seguir con esas indicaciones. ¿M? Pero chicos, ¿qué se come el día anterior y en qué horario y para qué? Es fundamental. ¿M? ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el objetivo de las rutinas precompetitivas? Que casi siempre son iguales, excepto que, por ejemplo, no sé, un equipo tenga que viajar a otro país o tenga que viajar a una provincia y tenga muchas horas de viaje. Casi siempre son iguales. El objetivo de las rutinas es favorecer que los deportistas se centren en aspectos que son conocidos para ellos para disminuir la incertidumbre del nuevo encuentro. ¿Sí? Todos los partidos van a ser distintos, por lo tanto, todos los partidos van a generar incertidumbres. ¿Sí? Pero hay cosas que no se pueden controlar. Las que sí se pueden controlar, las controlo. ¿Mm? ¿Qué voy a comer? ¿Cuánto voy a dormir? ¿Cómo va a ser la charla? El reconocimiento del campo, etcétera, etcétera. ¿Mm? Sí, bien. ¿Qué opinan de esto que les dije del entrenamiento? ¿Les parece conocido lo que les digo? ¿O no? Sí, ¿Se es hace así o interesante. no? Pasa habitualmente, eso sí. Muy interesante, sí. No, no, me refiero Muy a esto de interesante. la metodología. ¿Alguien sabe si es así? Sí, metodología del entrenamiento, ¿puedo decir una cosa, Celeste? ¿Puedo Sí, decir una Pablo. cosa? Puede ser la metodología del entrenamiento, es cuando, por ejemplo, que siempre estar activo, estar por lo menos siempre a disposición de la metodología del No, no, entrenamiento. no. Me refería a esto de que ahora se utiliza esto del día anterior no entrenar y demás. A eso me Sí. y refería. Si entrenar alguien sabe si se hace es distinto, como para mí es así, pero bueno, no sé, yo también descanso. realmente no Algunos sé. hacen Y esto movimientos para mí descanso. no jugar, no desgaste físico, sino ajustes. Qué sé yo, no sé, patear tiros libres porque la falencia es el armado de la barrera, por ejemplo. La semana anterior. No, no, el día anterior al partido, a la competencia. Ah, bien. Ok. O sea, muchos descansan y otros hacen pequeños movimientos de orden táctico. De activación.
Sí, porque vos decís, bueno, voy a ajustar tal y tal cosa porque si pateas de afuera del área sabemos que ellos marcan mal. Entonces se ajusta un poquitito, pero no desgastan Bien, al, perfecto. al deportista. En general creo que lo hacen todos. Bien, o Lo sea que el objetivo es recomendable, no desgaste. no Lo vimos con el desgaste. otro profe a ¿Sí? eso. No, por eso pregunto, porque Sí, para lo mí vimos es con un así. profe Minoli, que nos dio una Sí, semana tipo y nos decía, si ustedes juegan el domingo, bueno, tienen que programar la semana, bueno, lunes hacemos un descanso, martes arrancamos con, no sé, fuerza, hacemos kilómetros el miércoles, más o menos nos armaba una semana tipo previo a un sí, partido y después luego del partido. bien. Sí, no, no, yo, Generalmente se hace eso, no desgastar al deportista antes de la competencia y bien. después darle libre al otro día, que después hay dos bibliotecas, la que dice que hay que descansar y lo otro que lo mejor es hacer un regenerativo al otro día, ¿no? Supongamos, jugamos el domingo, lunes entrenamos, martes libre, que es al revés, pero bueno, son diferentes bibliotecas. Eso es lo que digo yo. A mí, yo coincido plenamente porque de hecho también me sucede a mí, de que el día antes de la competencia uno tiene que estar quietito, ¿no? Pero es que quiero saber, digamos, la diversidad de opiniones porque sé que algunos entrenadores, nada, modifican esto, pero la mayoría, antes no era así, chicos, ¿eh? Antes no era así, pero la mayoría ahora coincide en esto. ¿Mm? ¿Sí? Diego, ¿qué me ibas a decir? Que depende del nivel, ¿sabes? Yo me inclinaría. No te escucho nada, Diego, te escucho Se como con corta, eco Diego. y entrecortado. Que yo digo que depende del nivel de la categoría. No se escucha, Diego, perdón. Todo entrecortado se escucha. Quizás es un tema del internet. Bueno, deja. De última, escribilo. Bien. Celeste, Sí, nosotros hacemos así como dijo Luis. Lunes joya. regenerativo y martes libre. Y el día Genial. Y anterior compiten los sábados, no, los domingos. los domingos. ¿Y los sábados qué hacen? Sábado descanso y lunes regenerativo y martes descanso. Perfecto. Fede, una pregunta. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí te escuchamos. ¿Y en qué momento analizan el partido que van a jugar? Lo táctico, vamos a decirlo lo táctico. ¿En qué momento lo analizan? Yo dije después. No, Yo ya lo previo dije. al partido. Bueno, una vez que terminó el partido, ya terminó el partido, pero antes de jugar el Ah, partido. antes. Sí, estamos hablando de fútbol profesional, ¿no? Sí. Porque imagínate que los chicos no van a ir a ver todos los partidos de No, 5 o 6. obvio, por supuesto. Pero en fútbol profesional, ¿en qué momento analizan el partido que van a jugar? Fue una Y yo pregunta creo que en la fue. semana, martes, ¿Y miércoles. qué tanto Y el tiempo le viernes, dedican? el viernes es lo último de la semana para refrescar lo que se viene el partido el domingo. ¿Pero qué tanto tiempo le dedican a eso, Fede? ¿Qué tanto tiempo le No, dedican al no, trabajo? no tanto, no tanto. Ponele 20, 30 minutos, las cosas que ve el profe y, por ejemplo, por dónde atacar, de qué hay que cuidarse y eso, pero solamente se refresca nada más. O sea, ese es el análisis que hace del rival, el técnico, el análisis que hace del rival, le Es dedica una ese tiempo nada semana. más. Claro, claro, lo analizan ellos primero y después lo pasan al grupo un día antes o dos. Ponele, nosotros los viernes hacemos eso. Bien, Bueno, listo, bien. gracias. O sea que el técnico en ese caso lo hace solo. Claro, lo analizan con el cuerpo técnico y después el día viernes hace una charla general con el plantel y bueno, explica por dónde hay que atacar, por dónde que hay que defenderse y todas esas cosas. Pelota Bien. parada, del ¿Y a rival y usted- a favor. ¿Y a ustedes les sirve que sea un viernes teniendo que jugar un domingo? O por ejemplo, a vos personalmente, no sé, entiendo que vos estás jugando. Sí, sí, sirve porque es como que vos ya te vas metiendo en el partido y lo que tenés que hacer. Sábado uno descansa, pero el domingo, el viernes ya lo tenemos más próximo al partido. Ok, por eso te sirve que esté, o sea, 1 o 2 días antes, no tan antes. Sí, sí, a nosotros nos sirve eso. Me Y parece perfecto. el domingo no tanta charla porque si no, viste que por ahí, si se habla mucho después Exacto. no salen tantas cosas. Entonces por ahí se habla un poco más el viernes y el domingo se refresca nada más. Bien, bien. Bueno, Fede, entonces, no, más que nada, a ver, chicos, a mí me ocurre también que me interesa también los que están, o ya sea como jugadores o como directores, porque muchas veces, muchas de las cosas que yo aprendo, leo y les transmito en los libros, me gusta que también haya un paralelismo con lo que ustedes hacen y les sirve, y a veces en la experiencia no se dan las cosas igual, por eso yo también me sirve el intercambio con ustedes. O sea que lo que yo vengo pensando, enseñando y desarrollando es más o menos lo que se da en el fútbol. ¿Mm? Me alegra eso.
En Bien. general, igual ese es en el profesionalismo, digamos. En Sí, sí, sí. inferior, en inferiores no tanto porque tienen otro tipo de resistencia y de desgaste. No, por supuesto. Ni pensar que también ustedes piensan que son deportistas que tienen otros laburos, y que Claro. no le dedican 100% a eso. O sea, o sí, pero lamentablemente hay un desgaste que tiene que ver con sus laburos. Entonces no están solamente para entrenar. ¿Mm? No, No, por ejemplo, vamos a ir a ver todos los partidos de todos los equipos. En pues, profesional lo ves por la tele. Sí, sí, sí. Sí, sí, es otra cosa. Pero bueno, está bueno. Igualmente, chicos, aunque dirijan fútbol amateur o de otras ligas y demás, siempre está bueno poder tener a consideración estas situaciones porque también lo pueden integrar. Todo depende digamos, con lo que laburen, ¿no? Pero también pueden incorporar estas cosas desde ya. ella tiene que ser profesionalizar la profesión. ¿Mm? Exactamente, Bueno, hay circunstancias que no te llevan a... Bueno, tenés que ir en la búsqueda. Si no, ¿para qué entrenamos? ¿No? Sería... exactamente. Sí, sí, pienso lo mismo, Luis. Yo Bien, digo una cosa entonces, que, una cosa, sí, Pablo. yo digo una cosa que solamente para ser entrenador, primero el principal, digamos, está el profesor físico que sinceramente, yo mi fundamental es esto, es el que primero que le hace la tarea del oficio, todo ese motivo, y después el Ujú, entrenador el que le hace la táctica, que le enseña, el que enseña cómo tiene los obvio. tácticos, cómo es la jugada, todo ese motivo. Eso por lo menos, eso, yo lo que estoy pensando eso el día que yo sea entrenador, ¿viste? Sí, Pero sí, sería lo obvio. Más correctito. vale que ustedes se tienen que apoyar en su equipo, por supuesto. ¿Mm? ¿Sí? Y es muy importante que ustedes tengan buena comunicación, obvio. Bien, entonces, esto de generar una rutina y llevar preparado, miren cómo lo dicen, que está interesante, llevar preparado un guión para poder contrarrestar los factores que están implícitos y que sí o sí ocurren en la competencia, ¿sí? Que son la presión, el público, las condiciones de temperatura, ¿sí? Esto va, repito que me parece que es transversal a lo que vengo diciendo. Van a tener una mejor respuesta de los jugadores porque ustedes, de alguna manera, aquello que pueden controlar lo van a estar controlando. Entonces, la incertidumbre se va a reducir. ¿Mm? Em, Bien, y esto les va a resultar más si ustedes pueden observar las reacciones o las respuestas emocionales de sus deportistas antes, durante y después de la competencia. ¿Sí? Entonces, em, miren, y esto respecto a las rutinas. ¿Cómo se habla ese deportista la noche anterior? ¿Sí? A la competencia. ¿Cuál es el monólogo interno? ¿Qué es lo que se dice? ¿Sí? ¿El entrenador le dejó en claro cuáles son los objetivos que puede alcanzar en ese partido? ¿Lo sabe bien este deportista? ¿Qué objetivos tiene el jugador mismo? ¿Sí? Para sí mismo. ¿El deportista duerme bien antes de los partidos o no? ¿Sí? Vieron que hay un montón de deportistas que tienen problemas de conciliación del sueño antes. ¿Sí? Bien, durante la mañana, obviamente, a ver chicos, no sé si se entendió, pero son estas preguntas que deben hacerse para poder planificar esa rutina de precompetencia, ¿sí? Y repito, para que les sirva para poder afrontar situaciones, ¿sí? Durante la mañana, hace las cosas con tiempo, desayuna, hace algún tipo de visualización en el vestuario, realiza alguna acción para esto de los niveles de activación, ¿sí? Para revisar su nivel de activación en la pista, campo, cancha, lo que sea. Su precalentamiento físico va acompañado de algo, se automotiva, no sé, medita, respira, no sé, conoce al rival, ¿cómo son ustedes para dar instrucciones? ¿Logra gestionar su propia activación? No sé, ¿ustedes logran autogestionar sus emociones? Sí, son todas cosas que se tienen que preguntar. ¿El jugador realiza alguna acción para estar en el presente? ¿Sí? Y utiliza estrategias para no estar pensando en un futuro, anticiparse demasiado. ¿Sí? Bien, al finalizar el encuentro, ¿en qué se fija el jugador? ¿Sí? ¿Puede resaltar ese jugador acciones y situaciones positivas? ¿Puede decir, bueno, en esto podemos mejorar? ¿Sí? ¿Cómo vivencia la experiencia? ¿Sí? ¿Es muy duro, es muy rígido, es muy crítico con él mismo? Son todas cosas que ustedes tienen que pensar para poder planificar una rutina precompetitiva. ¿Mm? ¿Sí? Son todas preguntas que tienen que ver con observar. ¿Sí? Y es una manera de brindar herramientas para poder utilizar estas herramientas como estrategias de afrontamiento, para poder afrontar lo mejor posible la competencia. ¿Mm? Repito, son cosas que ustedes pueden controlar. Hay otras que no. Bien. ¿Nos queda alguna diapo más? No. Voy a dejar de compartir acá, que voy a ir a otra cosa. Un segundito. Bueno, hasta ahí terminaríamos con este tema de presión. Yo creo que les puse una guía
denme un segundito que me voy a fijar. Sí, acá está. Les voy a compartir la guía que no está dentro de la diapositiva, pero está en la misma carpeta, está al lado, ¿sí? Así ya podemos avanzar con otra cosa. Chicos, ¿preguntas sobre eso? ¿Vamos bien? Bien. Sí, se va bien. Espectacular. Bien, les puse definir qué es la presión competitiva y cómo puede ser percibida por un deportista. Les hago un repaso. La presión competitiva son todas estas emociones que se relacionan más bien con la ansiedad, ¿sí? Que suceden antes, durante y puede ser también después, ¿sí? De la competencia. ¿Cómo puede ser percibida como un deportista? Recuerden, como amenaza o como desafío, ¿sí? Algo que yo hice mucho hincapié en esta clase fue por qué ustedes y sus deportistas deben manejar esas expectativas, ¿sí? ¿Por qué es importante? ¿Mm? ¿Y cómo influye en la presión del deportista? ¿Sí? Porque puede ser que por este manejo de expectativas lo vivencien como una amenaza. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante el manejo de las expectativas? ¿Cuáles son las respuestas más comunes que un deportista puede tener ante la presión? Que ya les hablé, esto de síntomas fisiológicos, síntomas cognitivos y síntomas conductuales, ¿sí? ¿Se acuerdan que les hablé de esto? ¿Qué son las estrategias de afrontamiento y para qué sirven los planes precompetitivos? ¿Sí? Que repito, esto desde su rol. ¿Mm? Son los planes que ustedes pueden armar para poder controlar aquello que es controlable. ¿Sí? El resto brindarán herramientas. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos, a qué va dirigida la clase? ¿Sí? Sí, Sí, se entiende. Se entiende Perfecto. perfectamente, sí. Bien, si ustedes hacen la guía o o se manejan estudiando con la guía, van a entender cuáles son los aspectos más importantes de la clase. ¿Sí? Y repito, quizás esto, nosotros vimos presión el año pasado, ¿sí? Pero quizás esto es un poco más desde su rol, ¿sí? Y desde el lado de los planes precompetitivos es la manera que ustedes tienen de controlar algunas situaciones que pueden hacer que el deportista enfrente mejor la situación de competencia. ¿Mm? ¿Sí? ¿Estamos? Esta es la herramienta que ustedes tienen. Bien, bueno, traten de hacerla, cualquier cosa me preguntan y vamos a empezar con otra cosita. ¿Sí? ¿ahora, profe, hacemos eso? No, voy a empezar con otra cosa. ¿Quién me habla, Luis? Bien, no hay problema, Luis. Mientras vean las clases, chicos, igual, obviamente siempre es mejor que estén, ¿no? Obviamente. Bien. Bien, tenemos lesiones. Ah, un tema que me encanta. Pasaríamos a... estamos... No, perdón. Antes tenemos la de conflictos, pero no importa, vamos a ver lesiones porque me gusta más. Chicos, la clase 4 es de resolución de conflictos. Voy a pasar a la clase 5 porque tengo ganas de darles la parte de lesiones que me encanta. Bien, total, lo otro lo vamos a ver, ¿sí? Bien. ¿Crees que no somos lo Entonces, suficientemente conflictivos? ¿eh? ¿Crees que no somos lo suficientemente conflictivos? No, porque me gusta hoy darles esto, pero no importa. Lo vamos a ver igual. Resolución de conflictos lo vamos a ver. Igual es sencillo, ¿sí? Lesiones deportivas. Bien. Cuando hablamos de lesiones deportivas, nos podemos, las lesiones se pueden dar por distintos factores, ¿sí? Lo físico por el sobreentrenamiento o por la naturaleza del deporte. Piensen también que hay deportes más propensos a las lesiones porque son deportes más de contacto, ejemplo rugby, ¿sí? ¿Estamos? Igualmente el fútbol es un deporte de contacto, ¿sí? Y puede ser que yo me lesione por un sobreentrenamiento o porque también el deporte mismo, obviamente también depende de la posición en que juegue, ¿no? Pero el deporte mismo... eh, es un factor de riesgo para las lesiones, ¿sí? Eh, Factores psicosociales que tienen que ver con la capacidad de concentración, con el estrés, etcétera, ¿sí? Y ahí tenemos dos tipos de factores: internos, que tienen que ver con con lo psicológico, con lo fisiológico, y externos, que tienen que ver con las conductas de otros, ¿sí? Bien, y cuando hablamos de los factores psicológicos nos referimos a factores que tienen que ver con la personalidad, con acontecimientos que tienen vitales o con acontecimientos personales de cada deportista. ¿Sí? Bien, Eso no se entonces, entiende bien, profe. ¿A a qué se ver, refiere decime. con acontecimientos vitales? Claro, por ejemplo, no sé, el deportista está atravesando una situación de vida importante, ¿sí? O una situación muy trascendental para su vida. ¿M? ¿Estrés? ¿Algo así? Sí, o quizás puede ser situaciones que le resultan difícil de afrontar, ¿sí?
Que ahora igual vamos a ver con qué tiene que ver esto, pero tiene que ver con situaciones importantes en su vida, muy trascendentales, ¿sí? Ojo, no siempre tienen que ser malas. A veces tener que tomar una decisión de cambio, ¿sí? No siempre las crisis son malas, chicos, ¿eh? ¿Sí? Enfrentar situaciones que son definitorias en su vida o muy trascendentales, ¿sí? No sé, tener un hijo, vamos, no es algo malo. ¿Mm? No sé, firmar un contrato, etcétera. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende ahora, Diego? Y no hay mucha diferencia entre los psicosociales y los psicológicos, pero bueno. No, pero por ahí los psicosociales lo que define es que tiene que ver un poquito más, un poco con su capacidad, ¿sí? Y un poco con factores que tienen que ver con el exterior, ¿sí? ¿Sí? Es un poco eso. Bien, bien. Si hablamos de una lesión deportiva, hablamos de, a ver, si lo pensamos desde un aspecto social, lo podemos definir como un accidente de trabajo, ¿sí? El que se dedica a esto, el lesionarse, es un accidente de trabajo, ¿sí? Em, eh, por eso les digo, hay que pensarlo también como que, o sea, y en esto piénsenlo también en un ámbito profesional. El hecho de lesionarte en un partido es un accidente de trabajo, ¿sí? Porque, digamos, me corta la posibilidad de seguir dedicándome a eso, ¿sí? Em, pero, digamos, si nosotros solamente lo vamos a tomar de esta forma, estamos dejando por fuera un montón de factores futbolísticos que necesitamos saber. Entonces, puede ser tomado como un accidente de trabajo porque se está produciendo en el lugar a lo que yo me dedico, ¿sí? Pero me estoy dejando por fuera un montón de otras lesiones que repercuten en el rendimiento deportivo, ¿sí? Bien, entonces esto no lo van a ver tanto conmigo porque no soy médica, pero hay diferentes lesiones. Por un lado tenemos las lesiones de partes blandas, ¿sí? Y por el otro lado tenemos las lesiones en las inserciones, como son todo lo que tiene que ver con los tendones, ¿sí? Y por el otro lado tenemos las lesiones óseas y cartilaginosas, que ahí son un poquito más jodidas, ¿sí? Pero tenemos estos tres tipos de lesiones. Repito, no soy médica, no les puedo hablar específicamente sobre esto, pero sí tenemos varios tipos de lesiones. La de partes blandas, ¿sí? Las que son las inserciones o lo que tiene que ver con las fibras, con los tendones, ¿sí? Y por el otro lado, las que son óseas o cartilaginosas, ¿sí? Que esas son un poquito más graves, ¿sí? Es un poco la clasificación general de las que yo les puedo hablar, ¿sí? Bien. Y después hay un criterio de clasificación que tiene que ver con la gravedad. Chicos, ¿esto lo ven con Rodri o no? Respecto a las lesiones. Y algunas ¿Sí, no? clases, ¿Eh? El año pasado con el médico Ah, tuvimos, no me acuerdo joya. cómo se llama. Bien. ¿Y con Rodri, no? Que ven preparación física. Con Ducret, estuvimos viendo Ah, eso. Lucrecia. Bien, perfecto. Con Rodri pero- Neurociencia. Ah, con Rodri es neurociencia, tenés razón, siempre me confundo yo. Bien, bueno, Ducret, preparación física, no lesiones. bien, perfecto. Pero algo de esto vieron. El año pasado, creo que fue en el segundo semestre, vimos con un médico, un especialista, no me acuerdo ahora el nombre, alguno de Sí, los chicos que se acuerda, que nos dio el tema de las lesiones. bien, Estuvimos perfecto. charlando. Bien. Entonces, vuelvo a los criterios. Por un lado, los criterios de clasificación están dados por la parte, ¿sí? En donde se lesiona, y por el otro lado, tenemos que ver la clasificación según la gravedad, ¿sí? Cuando hablamos de lesiones leves, son lesiones que, si bien requieren atención o tratamiento, no se interrumpe la actividad deportiva. Y esto es interesante, chicos. Antes pasaba que con las lesiones leves, y esto ahora funciona diferente, se le decía al deportista que se quede quieto. ¿M? Y hoy en día no funciona de esta manera, ¿sí? Em, digamos que lo que menos te indican es que te quedes quieto. Si, quizás sí se disminuyen las cargas y los esfuerzos y demás, pero el deportista sigue moviéndose ante una lesión leve. Ejemplo, no sé, estoy pensando en un desgarro, no sé, estoy pensando en una tendinitis y demás. Vieron que no se los deja más quieto. ¿M? Se hacen trabajo diferenciado, pero no se los deja más quieto. ¿M? ¿Sabían eso? Sí, Sí, ante cualquier lesión igual se sigue trabajando. sí, Trabajan otras partes del cuerpo. ¿Por exacto. qué? Porque si no perdés la masa muscular, no la Sí, recuperás. y además se entiende que ahora se entiende que yo necesito que se irrigue sangre a la zona porque la sangre es lo que va a hacer recuperar el músculo o lo que esté lesionado. Entonces, si yo lo dejo en reposo al deportista, ¿sí? Probablemente tarde mucho más en recuperarse o no se recupere. Entonces, ante lesiones leves ya no se deja más al deportista quieto. Se trabaja de manera diferencial, pero se lo sigue moviendo. ¿Sí? Antes era diferente.
Chicos, hay un micrófono que hace ruido, si pueden bajarlo. Bien. Cuando hablamos de lesiones moderadas, ¿sí? Ahí sí, obviamente también es necesario el tratamiento, pero se limita la participación deportiva, ¿sí? Em, Cuando hablamos de lesiones graves, ahí sí directamente hay una interrupción prolongada de la actividad, ¿sí? Y ahí tenemos ya intervenciones, puede ser intervenciones quirúrgicas o hospitalizaciones, ¿sí? Y cuando hablamos de lesiones graves, ¿sí? Que provocan un deterioro crónico, tenemos una rehabilitación que es permanente, ¿sí? A ver, chicos, hay infinidad de ejemplos de deportistas que padecieron lesiones graves y crónicas, ¿sí? Y que eso los ha llevado a retirarse del fútbol, ¿sí? Y después hay lesiones graves que provocan directamente la incapacidad permanente, ¿sí? Y estas son las que suponen el abandono deportivo, ¿sí? Entonces, este criterio de clasificación de lesiones tiene que ver con la gravedad, ¿sí? Lo que le quería aclarar es eso, que hoy en día, obviamente, chicos, si el deportista tiene un equipo atrás, ¿no? Dedicado exclusivamente a su recuperación, hoy las lesiones se recuperan mucho más rápido, ¿sí? Hay tratamientos muchos más efectivos, ¿sí? Yo el otro día estaba pensando y se me fue el nombre, porque se me va a ir, pero vieron que muchos deportistas retirados hoy están hechos pelotas por la cantidad de infiltraciones que han recibido, por la cantidad de malos tratamientos, ¿sí? Batistuta, Sí, Batistuta. Ay, no sé por qué iba a decir otro nombre. Sí, Batistuta. Sí, él tiene un problema de rodilla que es crónico, chicos, ¿sí? Eh, tobillos. Los tobillos ¿Cómo? tiene, creo que se los tiene que implantar no sé qué cosa. Una operación compleja. Tiene, por las infiltraciones, sí. Sí, a ver. Hay un montón. Sí, hay un montón de ejemplos. Realmente creo que hoy, primero, quiero decir algo que es importante. Se están haciendo un montón de estudios porque tenemos un país de futbolistas que se lesionan más de lo que deberían, ¿sí? De hecho, está pasando en River, que yo no lo puedo creer, pero algo sucede porque no puede ser que haya tantas lesiones, eso hay que revisarlo. Y hay un montón de estudios que sugieren que lo que sucede mayormente en Latinoamérica, primero, de que no hay campos de juego adecuados con las suficientes inversiones o no, al menos no todos. Y segundo, lo que hablaba este médico que lo escuché en la tele y que también vi algo que escribió, que últimamente lo que también puede estar afectando a los deportistas es el diseño de los botines, ¿sí? O sea, es como que las marcas comercializan botines que son hermosos para el marketing, pero no siempre son tan buenos para el entrenamiento. No se están teniendo en cuenta esto. Estaba hablando del diseño del marketing de las marcas de los botines, ¿sí? No siempre son los adecuados para estos terrenos o no siempre, o quizás esto, las empresas por vender o por tener un botín más comercial dejan afuera un montón de cosas que tienen que ver con la funcionalidad, ¿sí? Hablaba de esto. Obviamente también hablaba de la frecuencia de competencias y de lo que se le exige al deportista, ¿sí? Hablaba como estos tres factores muy importantes, ¿sí? Em, pero sí, El me parece que es entrenamiento, importante. el entrenamiento chico. Yo, cuando empezó a jugar mi hijo al fútbol, el Sí, pediatra me dijo, trata de que haga todo tipo de actividad, pero que no haga arrastre. Porque eso le va a llevar a una debilidad en todo lo que son los ligamentos, tanto de ¿qué sería tobillo. arrastre, Luis? El peso, a veces viste que llevan se estilaba en una época llevar la goma enganchada, con peso, cargar a los compañeros, cosa que a veces con Milton recordamos y ahí pinta la edad que tenemos, llevar al compañero. Bueno, eso lo hacían hasta de chico. Y él me decía que no, y te estoy hablando, mi hijo tiene 35 años ya, Sí, te estoy hablando hace más de 20 años, que empezaban a romperse los ligamentos de los jugadores, pero no uno o dos, sino que ya era un común de la lesión. Mucho tiene que ver los entrenamientos que se hacían en aquella época. claro, que De eran un poquito más duros por ahí. muy duro, de mucho peso, y la formación, o sea, la parte orgánica, no está formada totalmente. Entonces, a No, los obvio, años, vos crees que fortaleces y estás debilitando porque uno cuando hace deporte rompe fibras continuamente. claro, Que ahí no está todavía preparado el cuerpo para que se regenere. genere naturalmente. Me dijo, trata lo posible de que no, y había cantidad, y sigue el Sí. tema de las lesiones, especialmente ligamentarias, ¿no? Sí, claro, Eh, es exactamente lo que habla. Igual viste que hay todo un debate alrededor de eso, pero es exactamente lo que hablas. Cuando vos haces un esfuerzo de carga, un esfuerzo físico o un entrenamiento, lo que haces es romper fibras musculares para que cuando se vuelvan a recuperar se generen el doble de esa fibra, ¿sí?
Pero es cierto que vieron que hay todo un debate de qué hacer con los adolescentes y los chicos. ¿Le damos fuerza? ¿No le damos fuerza? ¿No? Que ¿le damos carga? ¿No le damos carga? ¿Qué pasa con toda esa fibra? ¿Tiene posibilidad de regenerarse? Y obviamente que la regeneración de esas fibras tiene que ver con el descanso. Si nosotros estamos hablando de deportistas que constantemente están compitiendo y que constantemente están sobreexigidos, que capaz querían 1 o 2 días de entrenamiento, perdón, 1 o 2 días de descanso, probablemente sea un factor importante para la lesión. ¿Mm? ¿Sí? Por eso este profesional hablaba del diseño de los botines, de las marcas, ¿no? De los campos de juego y de obviamente la frecuencia con la que se compite y se exige al deportista. Porque hay pocos periodos de descanso. ¿Mm? Chicos, Y vamos también a dejar acá. Sí, Luis, decime. un preparador físico, que capaz que vos lo conocés, es muy conocido, entrena a deportistas de esquí. Dice Sí, que el esquí es un deporte, por supuesto, donde estás saltando continuamente y tiene sí, tenés que flexionar demasiado y que hay muchas roturas o había muchas roturas de de ligamentos. ligamentos. Ujú. Sí. Entonces dice que estaba mal la preparación física de esos atletas y que hay una metodología para fortalecerlos y que no estén al límite De la los lesión. ligamentos, especialmente Ujú. las rodillas. En los tobillos dice que lo más común que rompan ellos. Sin embargo, variándola, logró que ningún esquiador De pueda romper, lesión. se lesiona, tenga Mirá qué ese tipo. bueno. Bueno, él decía que era eso, se estaba por la ambición de ganar, se entrena para ganar, sin cuidar el deportista. Tiene que Claro. ser una ganar. Entonces lo que se hace es sobre esforzarlo y terminan rompiéndolo. O sea, vos ganás 2 carreras y después estás un año parado. No Claro. es ganancia. Entonces tuvo que rever todo un sistema de entrenamiento. Es muy conocido el entrenador. Lo que pasa es que yo no hago esquí, pero Claro. eh, Claro, está difícil. lo preguntás y por ahí te dice, mira, el fulano de tal, y tiene escrito libros y todo, y no ha tenido lesiones de deportistas de ese tipo, ¿no? Las graves. Después lo otro sí, contusiones, fracturas y eso, No, digamos, obvio, porque también es un deporte muy riesgoso, son cosas que muchas veces no se pueden evitar, por supuesto. Pero sí, sí, otra cosa que es súper preventivo de lesiones y que se está implementando mucho ahora es el yoga, el stretching, el pilates, ¿sí? Son todas prácticas que previenen las lesiones, porque trabajan con la flexibilidad, ¿sí? claro. Estamos, Y no entonces, hablamos, ya, ¿cómo? que no hablamos de la comida, también No, fundamental, bueno, obviamente ni que hablar. también tiene Sí. mucho que ver. Obvio. También, chicos, el consumo de alcohol, la reducción del consumo de alcohol previene lesiones, ¿sí? Bueno, chicos, vamos a dejar acá y la próxima seguimos con el tema de las lesiones.